Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de comunicación. El día de hoy tendremos una clase más que interesante. Hoy vamos a conocer acerca de las figuras literarias. Para conocer un poco más de las figuras literarias debemos recordar los géneros literarios. Acordémonos que en la literatura existen tres tipos de géneros literarios, como es el género narrativo, aquel que nos cuenta cuentos, fábulas, novelas, leyendas, etcétera. El género lírico, que donde encontramos las poesías básicamente, los textos escritos en versos, donde va a embellecer de una manera especial el texto. Esa parte que embellece el texto lo conocemos como figuras literarias. Y por último tenemos el tercer género literario, que es el género dramático, aquel que encontramos, por ejemplo, en el teatro. Pero les había hablado del género lírico. Les había dicho que en el género lírico encontramos un texto embellecido, enriquecido, precisamente por figuras literarias. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a conocer acerca de las figuras literarias. ¿Cuáles son las figuras literarias? ¿Cuáles son las funciones que cumplen las figuras literarias dentro de un texto? Solamente vamos a encontrar figuras literarias en los poemas, en las poesías, en los versos, o las figuras literarias es algo muy común en nosotros, incluso en nuestra habla cotidiana. ¿Dónde encontramos realmente las figuras literarias? ¿Qué creen ustedes? ¿Que las figuras literarias solamente son acaso para cuando tengamos que producir textos en géneros líricos? ¿O podemos nosotros también utilizar las figuras literarias en cualquier ámbito de nuestra vida? Ajá, háganse esa pregunta y vamos, ¿por dónde vamos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Solamente las utilizamos para el género lírico o podemos utilizar las figuras literarias en cualquier momento de nuestra vida? Bien, las respuestas las tendremos más adelante cuando empecemos a desarrollar una por una. Entonces, vamos aquí. Habíamos dicho que hoy hablamos de las figuras literarias. Vamos a conocer acerca de cuáles son, cuántas son, cómo se clasifican, qué funciones cumplen dentro de los textos que leemos, que escribimos, y cómo podemos identificarlas. ¿Ok? Miremos esta imagen. Qué bonita imagen, ¿verdad? Nubes, barquitos, la luna, una ballena. Y abajo encontramos, aquí, encontramos un texto que dice, la ballena, alegre, le sonrió a la luna. ¿Qué quiere decir este texto? La ballena, alegre, le sonrió a la luna. ¿Qué nos está queriendo decir este texto? ¿Es acaso que aquí hemos utilizado alguna figura literaria? O si lo leemos textualmente, vamos a decir que una ballena salió del mar para sonreírle a la luna. En efecto, aquí en este pequeño texto hemos utilizado una figura literaria. Más adelante vamos a conocer qué figura literaria se ha utilizado en La ballena alegre le sonrió a la luna. ¿Listo? ¿Estás listo entonces para conocer las figuras literarias? Bien, empecemos entonces. Para empezar, vamos a definir a las figuras literarias, conocidas también como figuras retóricas. Vamos a decir que las figuras literarias o figuras retóricas son aquellas maneras no convencionales de utilizar las palabras con la finalidad de otorgarle belleza al texto que leemos o escribimos, darle una mayor expresividad o mayor vivacidad con el objetivo de persuadir, de sugerir o incluso emocionar al lector. Si yo leo, por ejemplo, la ballena alegre le sonrió a la luna,
pues entonces le estoy dando cierta belleza a mi texto, ¿verdad? Estoy cautivando a mi lector porque de seguro que mi lector va a querer investigar más, a ver, ¿qué más me trae este texto? Aquí está acompañado con una imagen, pero normalmente cuando utilizamos las figuras literarias, las vamos a encontrar tanto en los textos que leemos como también en los textos que escribimos. Por lo tanto, vamos a decir que las figuras literarias, conocidas también como figuras retóricas, son aquellas que vamos a utilizar con la finalidad de embellecer nuestro texto, ¿ok? De darle mayor vivacidad, mayor expresión en nuestro texto para poder emocionar a mi lector. Ese es el concepto que vamos a tener de figuras literarias o figuras retóricas. Acordémonos, las figuras literarias las voy a utilizar para embellecer mi texto. El fin de las figuras literarias es ese, embellecer tu texto y darle mayor emoción al momento de la lectura. Que no sea una lectura triste, una lectura aburrida, ¿no? Sino darle mayor emoción al momento, tanto de leer como también de escribir, porque nosotros también podemos escribir nuestros textos utilizando figuras literarias. ¿Cuáles son las principales figuras literarias o retóricas que conocemos? Vamos a decir las principales o las más comunes. Tenemos, por ejemplo, la hipérbole, la personificación, la metáfora, el hipérbaton, la paradoja, la antítesis, la onomatopeya, entre otras. Estas 7 que acabo de citar no son las únicas figuras literarias que existen en nuestro idioma, sino existen mucho más. Pero por lo menos, conforme dice el subtítulo, son las principales figuras literarias que, digámoslo así, se utilizan más frecuentemente, son más comunes. A veces escuchamos la palabra o la expresión metafóricamente fue así, ¿no? ¿Y qué cosa significa metafóricamente? Ok, entonces aquí ya tú te vas a dar cuenta que cuando hablamos metafóricamente, estamos haciendo referencia a una figura literaria que se llama metáfora. Aquí está, metáfora. ¿Listo, chicos? Bien, ya te cité algunas de las figuras literarias. Ahora pasemos a detallar cuáles son la definición. ¿En qué se diferencia la hipérbole de la personificación, de la metáfora, del hipérbaton, paradoja, antítesis, onomatopeya, entre otras? Listo. Aquí te he preparado como especie de un jueguito. En este jueguito vamos nosotros a darle clic a un número y nos va a aparecer una figura literaria. Obviamente nos va a aparecer la definición de la figura literaria con algunos ejemplos, obviamente. ¿Ok? Entonces, si nos vamos por orden, miren, tenemos 12. Significa entonces que tenemos 12. A ver, vamos al número 1. Y en el número 1 vamos a encontrar la hipérbole. ¿Ok? Hipérbole, hiper, grande, ¿verdad? Suena a grande. ¿Qué cosa es la hipérbole? ¿O qué voy a encontrar en la hipérbole? ¿Cómo clasifico o cómo denomino esta figura literaria? Vamos a decir entonces que la hipérbole es aquella figura literaria que describe las cosas fuera de sus proporciones normales. ¿Cómo es esto, profesora? La hipérbole, yo voy a utilizar la hipérbole, la figura literaria de la hipérbole, para exagerar algunas cosas, para escribir de manera exagerada algo, para relatarte, para contarte algo de manera exagerada, pero que no se vea exagerado, que se lea bonito, que esté bonito en el texto, pero de manera exagerada. Ahora sí ya me confundí. Tranquilo, te voy a explicar y te voy a dar algunos ejemplos.
¿Ok? Solamente ahora lo que tú tienes que captar o tienes que grabarte es aprender, ¿no? No grabarte, sino aprender. Es que la hipérbole es aquella figura literaria que me va a ayudar a escribir en forma bonita, pero de manera exagerada. Veamos algunos ejemplos. Dice, hipérbole, pongámosle otro concepto, o expliquémoslo de otra manera. Vamos a decir que la hipérbole es la exageración desmesurada de algo. Produce algún efecto llamativo. Te va a llamar la atención, obviamente, ¿verdad? Una hipérbole, si yo escribo, si yo escribo o leo un texto donde se ha utilizado la hipérbole, pues mínimo me va a llamar la atención, porque está escrito de forma tan exagerado, pero que a la vez se va a ver bonito, se va a leer bonito. Por ejemplo, este es un extracto de la obra de Francisco de Quevedo. Y Francisco de Quevedo hablaba así, o escribía así. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un pez de espada muy bárbaro, o barbado, perdón. Ahora sí me confundí, sonó todo bonito, pero no sé a qué se refiere Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo lo que está diciendo aquí, en forma bonita, en forma bastante agradable, pero está diciendo, se está refiriendo a una persona narizona, lo que normalmente conocemos como narizona, una persona de nariz grande, ¿verdad? Entonces, él por no decir, eres un hombre narizón, o tienes la nariz muy grande, o tan grande es tu nariz que no cabe en tu cuerpo, o tu nariz es más grande que tu cuerpo, él en forma bonita utilizó la hipérbole y dijo, érase un hombre a una nariz pegada. ¿Ok? O pegado, perdón. Érase un hombre a una nariz pegado. ¡Wow! Sonó bonito. Le dijo narizón, pero el hombre ni cuenta se dio que le dijeron narizón, ¿verdad? Porque utilizaron una hipérbole, utilizaron una figura literaria que embelleció el texto. La persona a la cual se hace referencia no se va a ofender porque le dijeron narizón, se lo dijeron bonito, ¿ok? Y ya. Por ejemplo, cuando dice, érase una nariz superlativa. ¿Qué quiere decir superlativa? Quiere decir grande, enorme, exageradamente grande. ¿Ok? Entonces, aquí con la hipérbole hemos utilizado hemos dado este sentido al texto, lo hemos hecho en forma bonita, pero le dijimos a la persona lo que era una persona narizona, lo que comúnmente conocemos o llamamos nosotros narizona o narizón, ¿verdad? ¿Qué te pareció la hipérbole? Bonita, ¿verdad? ¿Podemos utilizarla? Claro que sí. ¿Podemos utilizarla solamente para la literatura? No. La hipérbole no solo se utiliza para la literatura. La hipérbole la podemos utilizar incluso en nuestro hablar cotidiano. A veces queremos decir algo y no sabemos cómo decirlo. Bueno, ya aquí ya tienes un recurso, incluso para tu hablar diario. Listo. Pero la hipérbole no es la única figura literaria que existe. ¿Te acuerdas que al menos te presenté unas 7 figuras literarias que te había dicho que eran las principales figuras literarias? Ok, entonces ya tenemos el concepto de la hipérbole y sabemos que la hipérbole es aquella que me va a ayudar a describir algo fuera de sus proporciones normales. Que la hipérbole me va a ayudar a escribir algo de forma exagerada, pero dándole cierta belleza a mi texto. ¿Ok? Vamos a la siguiente figura literaria, entonces. La personificación o prosopopeya. Ojo, no nos confundamos prosopopeya con epopeya.
La epopeya es otra cosa, es un género, ¿ok? Acá vamos a llamarle a esta figura literaria prosopopeya, como lo tenemos aquí. ¿Lo ves? Como está escrito aquí. Prosopopeya. ¿Y por qué hago énfasis en la prosopopeya? Porque muchos a veces dicen personificación o epopeya. Y te vuelvo a decir que la epopeya es otra cosa, ¿verdad? La epopeya es un género que vamos a encontrar dentro del género narrativo, perdón, es un subgénero que encontramos dentro del género narrativo. Ok, ya, salimos de los géneros literarios, ok, nos olvidamos, borramos, personificación o prosopopeya como figura literaria. ¿Qué cosa es la personificación o prosopopeya? Leamos entonces. Dice que la personificación o prosopopeya es aquella que me va a ayudar, que me sirve o que voy a utilizar para aplicar cualidades humanas a seres inanimados. La personificación o prosopopeya me va a ayudar a aplicar o a darle cualidades humanas a seres inanimados. ¿Cómo es esto? No lo entiendo. Pues bien, dicho de otra manera, te voy a decir que la personificación o prosopopeya es aquella que atribuye características de seres animados a seres inanimados o abstractos. Sigo sin entender. Te pongo un ejemplo. Dice, el río ríe a lo lejos. Parecía un trabalengua, ¿verdad? El río ríe a lo lejos. ¿Y qué tiene de especial el río ríe a lo lejos? ¿Qué cualidad le hemos dado si decimos que la prosopopeya es aquella que le da una cualidad humana a un ser inanimado? ¿Qué cualidad le estamos dando al río ríe? Precisamente cuando ponemos la palabra ríe. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué? Porque el reír es una característica del ser humano. ¿O tú has visto una piedra reír? ¿Has visto las nubes reírse? ¿Los árboles? Decimos que de repente nuestro perrito, nuestro gatito ríe. ¿De verdad nuestro perrito, nuestro gatito ríe? ¿O el reír es una cualidad netamente humana? ¿Verdad que sí? El reír es una cualidad humana. Por lo tanto, cuando yo estoy escribiendo o leyendo que el río ríe, un río, si yo no utilizo una figura literaria, no va a reír. De repente puedo decir que escucho a lo lejos el correr del agua, las piedras que van en el río, ¿verdad? Pero no voy a decir que el río se está riendo, aunque suena medio trabalengua, ¿verdad? El río no se va a reír, o el río no se ríe. Entonces, cuando yo coloco esta palabrita, ríe, que acá te la estoy marcando, ríe, el reírse es una cualidad humana. Le voy a dar esta cualidad a un ser inanimado o abstracto. En este caso, el río, ¿verdad? Y le estoy dando esta característica. Como dice, otra característica, otra personificación o prosopopeya. El cielo llora. ¿El cielo llora de verdad? A veces cuando nosotros decimos el cielo llora, nos estamos refiriendo a que está lloviendo. Pero como no queremos decir que está lloviendo, decimos el cielo está llorando. De repente, si queremos ser un poco más poetas, si queremos completar la expresión, podemos decir el cielo está llorando al ver tu partida, ¿verdad? Ahí nos volvemos un poquito más poetas. Pero cuando yo digo el cielo llora o el cielo está llorando, entonces le estoy atribuyendo una cualidad humana al cielo. ¿Ok? Entonces hasta aquí ya tenemos dos figuras literarias. La primera, que es la hipérbole,
que es aquella que me va a exagerar las cosas. La segunda, que es la personificación o prosopopeya, que es aquella que le va a dar una cualidad humana a un ser inanimado o abstracto. ¿Listo? Ya tenemos hasta aquí 2 figuras literarias. La tercera figura literaria, acá tenemos otro ejemplo de personificación o prosopopeya. Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Ajá, aquí le hemos puesto 2 prosopopeyas en una sola frase o en una sola oración. Las estrellas nos miran, ¿ok? Las estrellas de por sí no nos miran, pero acá le ponemos las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. La ciudad no sonríe, ¿verdad? Es una cualidad, el sonreír es una cualidad que le estamos atribuyendo a la ciudad y el mirar es una cualidad que le estamos atribuyendo a las estrellas. ¿Quedó claro entonces? ¿Ya más claro? Anda pensando tú en unos cuantos ejemplos. Anda escribiendo en tu cuaderno de repente. Ok, te voy a dar 3 minutos para que escribas un ejemplo de hipérbole y un ejemplo de personificación o prosopopeya. ¿Ok? Empieza a correr el tiempo ya. 3 minutos para que escribas un ejemplo de cada uno. No te olvides que al final tienes que tomarle la foto a lo que estás escribiendo en tu cuaderno y poder mandar tu actividad junto con las actividades que después te voy a mandar a hacer. Bien, chicos, ya pasaron los 3 minutos. Ya debiste haber escrito en tu cuaderno un ejemplo de hipérbole y un ejemplo de personificación o prosopopeya. Vamos entonces ahora a la tercera figura literaria. ¿Cuál es la figura literaria que sigue? La metáfora. La tan conocida y llamada metáfora. Ok, a ver un ratito, que acá tenemos esta figurita que nos está complicando, no quiere salirse. Listo, ahí no quiere. Espérense, chicos. La metáfora. ¿En qué consiste la metáfora? ¿O qué es la metáfora? Vamos a decir que la metáfora es aquella figura literaria que consiste en presentar a un ser, un objeto o una acción bajo otro nombre u otro verbo, distintos de lo que normalmente se utiliza. ¿Ok? No sé por qué esta cosita no quiere y se ha quedado aquí. Esta sustitución se realiza sobre la base de una cierta semejanza o analogía entre ambos. No entendí mucho esto. Decimos que la metáfora es aquella que nos va a ayudar a escribir guardando una relación o analogía entre dos cosas comunes. Vamos a darle relación a algo. Vamos a buscar sustituir algo, un nombre, una palabra, para que de esa manera podamos nosotros presentar una metáfora. Por ejemplo, estableciendo siempre analogías, obviamente. Por ejemplo, el tigre defendió a su novia. Obviamente aquí cuando leemos la palabra tigre, no nos estamos refiriendo al felino, ¿verdad? No nos estamos refiriendo al felino. Nos estamos refiriendo a una persona que de repente la apodamos tigre o
podemos decir por las cualidades que presenta el tigre, podemos decir, defendió a su novia como un tigre, defendió a su novia como un león. ¿Entiendes? Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a sustituir una palabra por otra para que suene bonito, dándole o haciendo referencia a una analogía. Por ejemplo, si yo quiero hablar, si nos vamos al plano futbolero, yo quiero hablar de Gareca, yo voy a decir, el Tigre dio a conocer la lista de convocados, ¿verdad? Para el partido Perú-Argentina, que ya pasó, ¿verdad? El Tigre dio a conocer la lista de convocados. Obviamente, cuando yo hablo del Tigre, me estoy refiriendo al entrenador. ¿Y quién es el entrenador? Gareca, ¿verdad? Entonces, esa es la metáfora. La metáfora me va a ayudar a sustituir una palabra por otra para poder crear una analogía entre ambas. ¿Listo? Anda escribiendo en tu cuaderno un ejemplo de metáfora. Continuamos entonces. Listo. La hiperbatón. Ojo, no confundir hiperbatón con hipérbole. Hay esta cosita de acá que nos está fastidiando, que no nos deja. Un ratito que esto no quiere que lo saquemos y nos está fastidiando, no nos deja avanzar. Caramba. Ya. La hiperbatón. La hiperbatón consiste en invertir el orden gramatical de las palabras. ¿Cómo es esto? Consiste también en alterar el orden gramatical de una oración. Por ejemplo, herido está mi corazón de tanto sufrir por ti. Aquí hemos utilizado una hiperbatón porque hemos alterado el orden de herido y corazón. Lo comúnmente sería escribir, mi corazón está herido de tanto sufrir por ti, ¿verdad? Pero aquí, como lo hemos hecho como especie con la finalidad de embellecer nuestro texto, le hemos puesto, herido está mi corazón de tanto sufrir por ti. Otro ejemplo, cerca del Tajo, en soledad, amena de verdes sauces, hay una espesura. ¿Cómo sería si no hubiésemos utilizado la hiperbatón aquí? A ver, ¿cómo sería? Sería, a ver, en soledad hay una espesura amena de verdes sauces que está cerca del Tajo, podría ser, pero tengamos en cuenta de que aquí se ha utilizado la hiperbatón con la finalidad de que se vea bonito, se lea bonito, y lo que hemos hecho aquí es alterar el orden de las palabras para conseguir un texto adornado. ¿Listo? Entonces, la hiperbatón es aquella figura literaria que me va a ayudar a invertir el orden gramatical de las palabras, o dicho de otra manera, es aquella que me ayuda a alterar el orden gramatical de una oración. Listo. Seguimos entonces. La paradoja, la tan conocida o llamada paradoja. A veces nosotros decimos paradojas de la vida. Pues esto es una paradoja, decimos. Y cuando decimos esto, paradoja de la vida, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué queremos decir con paradoja? ¿Qué cosa es o qué significa paradoja como figura literaria?
Vamos a decir que una paradoja es aquella que va a hermanar, dice aquí. Más que hermanar, te voy a decir, va a unir ideas contradictorias en un solo pensamiento. Va a unir ideas contradictorias en un solo pensamiento, nos dice que es la paradoja. Por más que trato de entenderla, sigo pensando qué cosa es la paradoja. Pues entonces, aquí vamos a ver que la paradoja también se conoce como contradicción artística. Ajá, ya se va aclarando más o menos el concepto. Es una figura retórica o literaria. Recuerda que las figuras literarias también son conocidas como figuras retóricas, en la que se enfrentan dos conceptos contradictorios. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, paredes altas no hacen palacio, arcas llenas no hacen a un rey. Sigo sin entender. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Como que hay una contradicción entre la vida y la muerte, ¿no? Más o menos lo voy entendiendo. La tercera, al que es avaro, las riquezas lo hacen mucho más pobre. No entiendo. Si es rico, ¿cómo va a ser pobre? ¿Verdad? Entonces aquí entra a tallar la paradoja. Son dos ideas contradictorias que se presentan en un mismo texto. O vives o mueres. O eres rico o eres pobre. ¿Entiendes? Y la cuarta. Es de mala suerte ser supersticioso. Entonces estamos diciendo, oye, no seas supersticioso, pero sin embargo estoy creyendo que es de mala suerte serlo. ¿Me entiendes? Entonces, estás siendo supersticioso, pero a la vez dices, no, nada que ver con la superstición. Entonces estamos aquí contradiciendo, estamos poniendo dos ideas que se contradicen para un texto. Por ejemplo, o eres supersticioso o no lo eres, ¿verdad? Yo puedo decir entonces, si quisiera hacer, guardar cierta relación o concordancia con lo que digo, yo te puedo decir, es de mala suerte, no sé, pasar por debajo de una escalera. Estoy siendo supersticiosa, ¿verdad? Y estoy diciendo que es de mala suerte pasar por debajo de una escalera. Pero no te voy a decir, oye, no seas supersticioso, pero tampoco pases por debajo de la escalera porque te da mala suerte. Estoy contradiciendo. Mis palabras las estoy contradiciendo. Te estoy queriendo decir algo, pero a la vez te presento dos ideas diferentes. ¿Ok? Entonces ya tenemos otra figura literaria o retórica conocida como la paradoja. Pon en tu cuaderno, te doy un minuto para que pongas en tu cuaderno un ejemplo de paradoja. Listo, chicos, transcurrió el minuto. Ya tienes que haber escrito en tu cuaderno un ejemplo de paradoja. Continuemos entonces. Otra paradoja muy conocida u otra contradicción muy conocida es cuando decimos, por ejemplo, a la inmensa minoría. Inmenso es mucho, ¿verdad? Inmenso. Y minoría es poco, es menos. Entonces yo no puedo decir a la inmensa minoría. O digo a la inmensa, dando a entender que es hacia la mayoría, a los muchos, o a la minoría, que son los pocos. ¿Ok? Vamos entonces a la siguiente figura literaria.
La antítesis. ¿Qué cosa es la antítesis? Vamos a decir que la antítesis es aquella que contrapone dos ideas o pensamientos para dar relieve a la idea principal. Antítesis es aquella que va a anteponer dos ideas o dos pensamientos para darle protagonismo, digámoslo así, a una idea principal. Consiste también, vamos a decirlo de otra manera, que la antítesis consiste en oponer dos ideas empleando palabras antónimas o frases de significado contrario, cercanas en proximidad y de estructura gramatical similar. Ajá. Ejemplos. Un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. ¿Dónde utilicé los antónimos? En pequeño y en gran. ¿Verdad? Otro ejemplo. Fue la noche de Belén. Otro ejemplo. Y casi por compromiso. Otro ejemplo. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Acá la antítesis, apagar y encender. ¿Listo? Un minuto y escribe un ejemplo en tu cuaderno de antítesis. Listo, chicos, transcurrió el minuto, ya debiste escribir un ejemplo de antítesis en tu cuaderno. ¿Ok? Hasta aquí vamos a concluir con esta sesión, hasta antítesis. La siguiente sesión veremos las figuras literarias basadas en el sonido. Pero ahora vamos a ver, vamos a repasar, vamos desde aquí. A ver, la ballena alegre le sonrió a la luna. ¿Qué figura literaria existe en este texto? La ballena alegre le sonrió a la luna. ¿Será acaso una prosopopeya? La ballena sonríe. ¿Será una prosopopeya? ¿Será una metáfora? ¿Será una hipérbole? ¿Qué figura literaria encontramos en la ballena alegre le sonrió a la luna? Escríbelo en tu cuaderno. Antes que lo escribas, voy a darte un recordaris rapidito de las figuras literarias. Habíamos dicho, en primer lugar, que las figuras literarias son aquellas que nos van a ayudar a embellecer nuestro texto, ¿ok? ¿Listo? Las utilizamos con la finalidad de embellecer nuestros textos. Encontramos la primera, la hipérbole, que es aquella que nos va a ayudar a describir las cosas fuera de sus proporciones normales. Es decir, nos va a permitir exagerar, escribir exagerando sobre algo, pero dándole una belleza para que en todo caso no se vea feo o la persona de repente a quien podemos hacer referencia al momento de escribir no se ofenda. Entonces,
escribimos la hipérbole de manera exagerada, pero bello, ¿verdad? Luego, tenemos la personificación o prosopopeya, aquella que le da cualidades humanas a seres inanimados. Dicho de otra manera, la personificación o prosopopeya es aquella que atribuye características de seres animados a seres inanimados o abstractos. Ajá. Otra es la metáfora, aquella que consiste en presentar a un ser, un objeto o una acción bajo otro nombre u otro verbo distinto de lo que normalmente se utiliza. Esta sustitución se realiza sobre la base de una cierta semejanza o analogía entre ambas. ¿Ok? Tenemos después la hipérbaton. La hipérbaton es aquella en la que nos permite alterar el orden gramatical de una oración. ¿Ok? Nos va a ayudar a invertir el orden gramatical de las palabras. Luego tenemos la paradoja. Es aquella que hermana ideas contradictorias en un solo pensamiento. La paradoja es conocida también como contradicción artística. Es una figura retórica en la que se enfrentan dos conceptos contradictorios. Y también tenemos la antítesis. La antítesis es aquella que contrapone dos ideas o pensamientos para dar relieve o dar realce o darle protagonismo a una idea principal. Dice aquí también, dicho de otra manera, consiste en oponer dos ideas empleando palabras antónimas o frases de significado contrario, cercanas en proximidad y de estructura gramatical similar. ¿Listo? Y hasta aquí nos quedamos para poder desarrollar. Entonces, ahora sí, con este resumen que te he dado de las figuras literarias, podrás tú ahora decirnos o escribir en tu cuaderno qué figura literaria o figura retórica encuentras en La ballena alegre le sonrió a la luna. ¿Listo? ¿Qué figura literaria o retórica encuentras en La ballena alegre le sonrió a la luna? Escríbelo. Un minuto para escribirlo en tu cuaderno. ¿Listo, chicos? Y ahora sí, ya escribiste, ya reconociste qué figura literaria encuentras o has encontrado en La ballena alegre le sonrió a la luna. Ahora es el momento de que escribas ejemplos en tu cuaderno. Una hipérbole, una hipérbaton, una metáfora, una paradoja, una antítesis. ¿Ok? Escribe en tu cuaderno por lo menos un ejemplo diferente al que has estado escribiendo en los momentos que te di para que coloques los ejemplos. Acuérdate de escribirlo en forma clara en tu cuaderno para que le puedas tomar foto y luego enviarla, las fotos o las fotos, junto con las otras actividades que se te van a programar. Hasta aquí hemos conocido las figuras literarias o retóricas, pero existen mucho más. Existen figuras literarias basadas en el sonido. ¿Ok? Existen las figuras de descripción. Esas figuras las vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Ok, chicos?
Entonces, eso es todo por esta sesión. Espero que puedas escribir tus ejemplos, porque de esa manera te va a ayudar al momento de que tengas que desarrollar una ficha de aplicación que te voy a mandar para que la puedas hacer. ¿Listo? O la puedas desarrollar. Listo, chicos. Entonces nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho y estamos conectándonos en la siguiente clase. Listo. Chao, chicos.